Ustedes por esta segunda oportunidad, y en esta ocasión me voy a referir al comparativo que he hecho entre el primer informe que envía la señora Secretaria de Educación a la honorable corporación y la respuesta al derecho de petición que le impetré. Yo encuentro que el cuestionario que presento yo como derecho de petición está inserto en el cuestionario que ustedes como corporación que hace control político le han enviado a ella. Es decir, las preguntas son similares, hay otras que yo las obvio porque pues ya es como más responsabilidad de ustedes. En primer lugar, ayer tuve la oportunidad de ver el debate. No, eso no era un debate, era el informe que proporcionaba el sector educativo público-privado, es decir, que lo prestan privados, pero es público. Y para mí fue una tristeza ver que el director de planeación, la secretaria de Educación ayer y hoy, obvian la presencia en este recinto. Desconozco las verdaderas razones, pero eso no es óbice para presentarle a ustedes como argumento, como guía para la próxima citación a la señora Secretaria de Educación. Quiero ilustrarles qué problemas encontré yo en el informe que ella envía con relación al que yo solicito. La realidad es que el obstáculo que le colocan a las instituciones privadas deberían de colocársela a las instituciones públicas. Yo le decía hace unos momentos al concejal Rodrigo Micolta y al señor presidente que Jamundí no es un municipio etnoeducador. Aquí el Consejo emitió un acuerdo que es el 011, me parece que es del 2005, y Jamundí no es etnoeducador. El hecho de que haya negros en Jamundí no significa que sea etnoeducador. Eso se utilizó en un tiempo, conjuntamente con la Ley 70, para ubicar a unos negros como profesores o como funcionarios del Estado y para sacar unos dineros. Aquí, desafortunadamente, la gente no le gusta que le mencionen la verdad. Entonces, en los 5 colegios que hay etnoeducadores en Jamundí, porque la zona urbana no es etnoeducadora, si ustedes revisan el pensum académico, no van a encontrar nada que tenga que ver los indígenas, porque los municipios etnoeducadores son únicamente los que tienen indígenas y ellos tienen su propia educación, y los que tienen afrocolombianos, raizales y rom. Pero en Jamundí, los 5 instituciones que funcionan supuestamente como educadoras no tienen un proyecto educativo comunitario. Y entonces yo no sé cómo la Secretaría de Educación permite que unas instituciones funcionen sin proyectos. Miren ustedes que hay un colegio que se llama Luis Carlos Valencia, se llama Comunitario Luis Carlos Valencia, pero no tiene PET. Eso es muy diciente. No tienen convenios con los consejos comunitarios, no han integrado el PET con las necesidades lingüísticas, porque entre otras de las cosas, la raza negra no tiene 2 lenguas en Jamundí. Allí no se hablan 2 lenguas. Yo no sé de dónde sacaron el cuento de etnoeducadores. Y todos los años le van a hablar de lo mismo, de que los negros llegaron por Cartagena, que llegaron por allá y listo. 11 años enseñando lo mismo. Ahora, las costumbres. Nosotros tenemos las costumbres occidentales. Nosotros los negros tenemos las mismas costumbres de los blancos. Aquí no tenemos ninguna diferencia, la única diferencia es que el negro baila juga. Los demás bailes ya no son ni siquiera ancestrales. Entonces yo sí les pido, honorables concejales,
que ustedes deben revisar ese acuerdo de la famosa etnoeducación, porque aquí han convocado a toda la comunidad jamundeña como etnoeducadora, pero hay maestros blancos en la zona etnoeducadora, y entonces los maestros son un error en esas zonas. Esos maestros deberían de ser trasladados, porque ellos no saben ni las costumbres, ni el plurilingüismo, y además nosotros somos un pueblo pluricultural. Aquí las costumbres nuestras y nuestra cultura ya está mezclada. Aquí no tenemos que confundirnos ya que porque este tiene la piel oscura y este la tiene blanca son diferentes. Eso no es cierto. Tenemos las mismas costumbres. En la zona negra, por el contrario, hay una competencia por el que tenga el mejor vehículo, el más caro, el más moderno. Y eso ya cambia la cultura. Los proyectos educativos institucionales, también hay que revisar eso, hay que buscar técnicos que sepan de proyectos educativos institucionales, porque eso año tras año es la misma cosa, no tiene ninguna variable. Y yo les anticipo que el supuesto contrato que tienen con el SENA, que también es otra farsa, porque aquí se da doble titulación que no existe. Vayan ustedes a la España a ver qué bachiller es técnico en automotores. Ahora, si esa doble titulación tuviese el respaldo de la administración municipal, como reza en el Plan Municipal de Desarrollo, maravilloso. Pero en la respuesta que se le da a Hugo Escobar y a ustedes, Jamundí no respalda a los emprendedores. Entonces, ¿para qué lo colocan en el Plan Municipal de Desarrollo? Respaldar a los emprendedores significa que los padres de familia no matriculen sus hijos en un colegio porque les queda cerca de la casa. Las carreras técnicas a partir del grado 10 y 11 deberían implementarse en las instituciones de acuerdo a las habilidades de cada estudiante. Aquí me entregan un convenio con el SENA donde dicen que hay un número X de estudiantes estudiando en Buga, otros en Cali, de las instituciones oficiales, pero yo no sé en qué momento los transportan, o si en el presupuesto de las instituciones municipales dice que se gasta en transporte de estudiantes porque tienen que ir a otros centros a estudiar técnicas, porque en las instituciones de Jamundí no hay insumos, no hay implementos técnicos. Esos bachilleres agropecuarios, ¿quién les dijo que en Timba y en Roble tenían terrenos para cultivo, ganado, todo eso? Eso no lo tienen. Allá no saben ni castrar un marrano. Eso hay que revisarlo, porque es que nosotros no podemos seguir viviendo de la palabra, de la letra. Aquí hay que darle un vuelco que no lo van a dar ustedes en este momento, pero sí les insisto que ustedes deben nombrar una comisión para que presenten proyectos de acuerdo del Consejo Municipal para que hayan políticas públicas en educación. Es que no hay. Entonces aquí el alcalde y el secretario de Educación hacen lo que se les viene a la cabeza, pero no lo que es una normatividad al interior de la administración del municipio. En el año el sistema maestro. Para Hugo Escobar, el sistema maestro, cuando se solicitó al Ministerio de Educación Nacional 85 docentes, un coordinador y un rector, que luego se nombraron fue 6 administrativos y 81 docentes. Aquí se debió haber caracterizado si en verdad Jamundí necesitaba 81 docentes, porque de acuerdo a mis estudios no pueden existir instituciones con 12 alumnos y 2 profesores y no están trabajando presencialidad. Allá se puede tener el tapaboca, se puede tener el distanciamiento,
y los elementos que se requieren de acuerdo a los contratos, que el municipio gastó casi 200 millones de pesos comprando tapetes y desinfectantes para el lavado de manos. ¿Cómo se van a gastar 200 millones de pesos en eso? Esos contratos hay que revisarlos. Eso es una suma exagerada. Y creo que dieron 5 tapetes por institución. Entonces, ¿cuánto vale un tapete de esos que tienen ustedes allá a la entrada? Si son 16 instituciones. En el 2020 hay 2 cifras. Teníamos 18.364 estudiantes que aparecen en el informe que me dan a mí y 18.381 en el que les dan a ustedes. De pronto la diferencia radica en traslados o que hay gente que no le habían incluido en el CIMAC. Eso no es significativo. Pero abrieron 3.004 cupos disponibles para el 2021. ¿Y qué pasó? A ustedes en el día de ayer les radicaron un documento que es idéntico al que le di el 10 de este mes. Allí no hay ninguna variable porque la secretaria de Educación no puede cambiar una sola palabra, porque de las 63 preguntas que ustedes impetraron no hay nada que variarle. La Secretaría de Educación no tiene absolutamente nada que aumentarle ni que quitarle a ese informe. Esa es la realidad que ella tiene. Ella allí no está mintiendo. Ella no puede colocarle una coma menos, una coma más. Y entonces, en el informe entregado ayer hay 19.101 estudiantes. O sea que hasta la fecha han ingresado apenas 737 estudiantes nuevos. Y hubo 3.004 cupos disponibles. Y nombraron 81 maestros. Y aquí no hay hacinamiento. Y entonces, ¿qué pasó con esos 81? Eso hay que hacer el estudio técnico de las relaciones alumno-docente y alumno por aula. Tomar las medidas y conté, pero eso aquí no se ha hecho. Yo no puedo pedir profesores por pedir y engañar a un ministerio de educación diciéndole es que hay una necesidad. Jamundí en los últimos 11 años no ha pasado del promedio de 18.000 estudiantes. Cuando esta niña Marlene Muñoz fue alcaldesa entregó 18.000 estudiantes. Y hoy día con Andrés Felipe Ramírez tenemos 19.101 estudiantes. Y el año pasado teníamos 18.364. Entonces, ¿dónde está la gente que ha llegado a Jamundí? A mí me acosó mucho venezolano para que le consiguiera cupo para este año, el 2001. Entonces, ¿dónde están los nuevos estudiantes foráneos y los colombianos que llegan de otras ciudades? No existen. Y para 737 alumnos no necesitaban 81 docentes. Eso es imposible. Y ese coordinador de pronto sí lo necesitaba la Rosalía Mapla. Porque la Rosalía Mapla el año pasado tenía 3.004 alumnos y son 500 estudiantes por cada coordinador. El nombramiento de los docentes le argumenta a la secretaria en el informe que no había necesidad de convocatoria, nada de eso, pero la ley 1075 del 2005 dice que se pueden hacer nombramientos en provisionalidad agotando la lista de los anteriores que se presentaron a concurso. Pero como al parecer ya pasó el tiempo, el alcalde quedaba en libertad de nombrar sus provisionales. Pero el obstáculo es que el estudio de disponibilidad en Jamundí se inició en abril del 2020 y el decreto de traslado sale en octubre del 2020. Entonces, ¿por qué se estaban haciendo un estudio de disponibilidad? No sacaron el decreto nuevamente, el de traslados, para que los profesores con méritos y antigüedad en la zona rural solicitaran su traslado. Lo que indica que en el primer decreto que sacaron se hicieron los traslados requeridos y no se necesitaban profesores entonces. Ojo con eso, porque
si no hubo más profesor pidiendo traslado, no necesitaban los profesores. Ahora le decía yo al señor presidente, hay que pedir las direcciones de residencia de cada uno de los nuevos provisionales y se van a dar cuenta que es el pago de cuotas políticas a la señora Claudia López, al señor Armitaz, al señor Fajardo, que lo trajeron aquí para que diera cátedra. Aquí tenemos otro problema. ¿Por qué les decía en días anteriores que es difícil de que ustedes puedan ejercer el control político? Es difícil porque ninguno de los consejos a corto tiempo ha exigido la convocatoria de la Junta Municipal de Educación. Nadie le exige. ¿Quién conforma la Junta Municipal de Educación? El señor alcalde, el secretario de Educación, el representante del Consejo Municipal, un representante de las instituciones educativas privadas, un representante de las comunidades indias o negras o campesinas, si existen, un representante de los maestros elegidos en asamblea y un representante de los directivos docentes oficiales elegidos por su gremio. Esa es la Junta Municipal. Aquí no necesitábamos junta de alternancia, ni de bilingüismo, conformado por el ICES y por una cantidad de colegios privados. Aquí había que convocar era a la zona América, a la zona industrial del Cauca, a todos los profesores de inglés y contratar con una universidad pública o privada la preparación de los docentes para que puedan ser profesores de inglés para el empleo. Que aquí están enseñando un inglés, hábleme inglés y escríbame inglés, pero no enseñan inglés para el empleo. Y nosotros vamos a tener a futuro la zona América, que se va a necesitar que la gente tenga inglés de trabajo, no inglés clásico. Los programas del SENA y de Univalle. Pregunté que para el primer semestre del 2021 se iniciaban 3 carreras profesionales con la Univalle. Hasta la fecha nadie me ha dicho dónde fueron las inscripciones. Hasta el momento nadie me ha indicado dónde está funcionando y cómo está funcionando las 3 carreras técnicas que ofrece la Universidad del Valle en el primer semestre en Jamundí, el primer semestre del 2021. Les comunicaba que hubo un curso, cerca de 40 horas, para 25 estudiantes de El Rodeo y 25 estudiantes de la Simón Bolívar en robótica y electrónica. No hay razón sobre eso. La razón del informe que tengo yo de la Escuela El Rodeo es de que durante la pandemia, en el año 2020, la rectora desconocía la ubicación de la mayor parte de los estudiantes. Entonces, significa que no hubo conectividad, no hubo presencialidad. Entonces, ¿cómo les enseñaron robótica y cómo les enseñaron electrónica? ¿Y en qué talleres? En cuanto a esa conectividad, costó 408 millones de pesos y resulta que la conectividad no funcionó y gastaron toda la plata que estaba presupuestada para conectividad, la gastaron con una empresa que no funcionó. Ese contrato hay que investigarlo. Ese contrato hay que investigarlo. Ahora, ¿cuántos bachilleres de Jamundí que salieron de las supuestas técnicas de las instituciones oficiales del municipio continuaron con sus estudios en tecnología? ¿Y cuántos terminaron la tecnología y continuaron el nivel superior? La Secretaría de Educación tiene que informar eso, porque tienen que existir convenios con universidades, con institutos técnicos. Pero yo les aseguro que ninguno ha seguido eso. El preescolar. Ayer miraba
la rinconada a los colegios privados por parte de la administración. El sector oficial no puede ofrecer el preescolar, porque el preescolar no es transición. Transición es un tentáculo del preescolar. Jardín y prejardín, esos tres son los componentes de preescolar. Y si el municipio nombró 81 docentes, pudo haber abierto más el prejardín y el jardín. Pero como no se ha hecho ni se puede hacer porque tiene que adecuar las instituciones, aquí hay 15 privadas de las 17 que ofrecen preescolar. El municipio tranquilamente puede contratar con esas instituciones privadas el estudio de ese preescolar, que ingresen los niños a preescolar. No les digo que a quinto ni a sexto, séptimo, porque eso se lo vamos a dejar a las instituciones oficiales, porque hay cupos. Pero sí, a los privados se les puede dar la mano reactivando la economía. Si el privado está dando 408 empleos, ¿cómo? Ya no los tiene los 408, la pandemia tumbó un poco de empleos. La mayor parte de los colegios privados de Jamundí está quebrada. Los dueños viven de deudas. ¿Por qué no el municipio pagarle el estudio en preescolar a la comunidad jamundeña, que hay niños de 3, de 4 y de 5 años que se pueden enviar a esas instituciones con la debida funcionalidad? Esa es una mano de ayudarle al sector privado. Esa es una manera de ayudarle al municipio en la educación. Pero resulta que la Secretaría de Educación tiene una mala educación. Y cuando yo digo que la Secretaría de Educación tiene una mala educación, estoy significando que no tiene orientación, que no tiene conducción, porque educación es conducir, es orientar, es adaptar. Y en Jamundí no existe ninguno de esos índices. Si piensan que los colegios privados se van a enriquecer porque les mandan el preescolar, hay un equívoco. Es que los colegios privados, la gran mayoría, creo que son 13, tienen que pagar, no más, como 15, tienen que pagar arriendo, tienen que pagar predial, tienen que pagar funcionarios, tienen que hacer inversión en alternancia, porque la alternancia no se puede hacer este año. Y fuera de eso tienen que sostener sus hogares. Entonces un dueño de colegio privado es mentira, él no es rico. Que lo que pasa es que le gusta el chicle de la educación. Y los trabajadores que viven en Jamundí se meten al privado, así les paguen menos, porque el oficial no les da la oportunidad, porque trae los de Armitage. Y a todos los desempleados de Cali, de la pasada administración, los traen a trabajar a Jamundí. Esa es la triste historia y lironda. La gratuidad escolar. Qué ridícula respuesta de la señora secretaria de Educación cuando les informa a ustedes que la gratuidad escolar es únicamente la exención de pago de matrículas y pensiones. No, la pregunta de ustedes dice: gratuidad implica uniformes, calzado, kits escolares y tablets. Eso es lo que dice la pregunta de ustedes. Pero la señora secretaria les envía un mamotreto allí diciéndole que no se pueden dar kits escolares, que no se pueden dar calzado, que no se puede dar uniforme porque la ley 1075 lo prohíbe. Eso es falso. La ley 1075 le prohíbe de los recursos de gratuidad de las instituciones públicas, más no del municipio. Muchos municipios en Colombia dan esa dotación. Y hasta la presente no se le ha abierto proceso disciplinario alguno, porque el municipio de recursos de calidad puede comprar uniformes. Y le dije que eso es respaldar a los emprendedores. Aquí hay 2 instituciones que enseñan confesiones. Aquí hay mucho sastre.
y entonces contratar con ellos y regalar esos uniformes, porque de recursos de calidad y del sistema general de participaciones de libre destinación hay suficiente dinero para emplear en eso. Ahora, eso tiene que ser progresivo, eso no es que a los 19.000 que existen a todos se les va a dar, no, para eso existen unos parámetros. Mire que la universidad, de acuerdo a la reforma tributaria que presenta mañana el señor presidente al Congreso de la República, habla de la gratuidad universitaria para los estratos 1, 2 y 3. Y aquí no pueden dar la gratuidad de uniforme y de calzado porque la ley 1075 lo prohíbe. Pamplinas, eso es mentira. La ley 1075 no prohíbe eso. La jornada única fue otro engaño que le hicieron en el 2020, desde el 2019 a la comunidad jamundeña. Aquí no hubo jornada única. A mí dos profesoras de la zona rural me informaron que era que salían 2 horitas, trabajaban 2 horitas más, pero la secretaria de Educación dice que les dan las áreas fundamentales, que es matemática, lectura crítica, y les dan otra área académica, pero es que la jornada libre es para tener el niño siquiera hasta las 4 de la tarde en la institución y no con los mismos profesores. Allí es donde deberían de existir convenios con Casa de la Cultura, con el INDERE, con Agricultura, para que los funcionarios de ellos fueran a sostener sus monitores ese resto de jornada. Pero no es a mí como académico que me van a dar la jornada única, ni las mismas materias. El concejal Calle me decía, ¿cómo le van a meter 10 horas de academia a un muchacho? No puede, es recreación, utilización del tiempo libre. Me dan un listado en informe de ustedes de un apoyo psicológico a los estudiantes durante la pandemia. Yo creo que eso hay que investigarlo, porque yo no creo que cuando estábamos todos refugiados tienen un número determinado que le daban apoyo psicológico cuando no tenían ni conectividad en la zona rural. No, pero como hay que hacer contratos, tampoco la gratuidad de las instituciones dice que es para pagar servicios públicos también. Hombre, ¿cómo es posible, honorables concejales, que el municipio de Jamundí no pueda coger del cuello a Tigo, a Claro, a Legón, a Acuavalle, Aguas del Valle, a Celsia? Ustedes nos van a proporcionar en forma gratuita a las instituciones educativas X cantidad de servicio. Si la entidad se pasa, la entidad le corresponde pagar eso. Así hay control de todo eso de los rectores y los profesores en las instituciones. De resto, las llaves están dañadas y está botando agua. Que se gaste lo que se gaste. Las constructoras, las instituciones están caídas y aquí no obligan a las constructoras. No construyen colegios las constructoras. Si van a Parques de Castilla van a ver la clase de parques que hacen, unas chambonadas. Mas, sin embargo, no les dicen, ustedes les vamos a dar la licencia, pero están obligados a reparar tal institución. Eso no se ha hecho. Y finalmente, porque aquí hay mucha tela que cortar y lástima que la señora secretaria tenga daño de estómago. Yo les presento agradecimiento por dejar participar y sí les solicito la revisión total, así sea con la Contraloría, de toda la contratación del año 2020. Muchas gracias.